Muy buen día para todos y para todas, espero que estén muy bien. Y el día de hoy les voy a enseñar cuál es el método para convertir de un decimal a una fracción. Recordemos que los decimales y las fracciones son representaciones que puede tener un número racional, los números Q. Entonces, pues es ideal aprender a cambiar entre una u otra forma de representación. Y pues también antes que nada es necesario hablar de que los números decimales son aquellos números que tienen forma de, por ejemplo, 1.2, 3.45, ¿sí? Todos aquellos que tienen la coma o el punto decimal. Las fracciones son todos aquellos números de la forma 2/4, un tercio, y así sucesivamente, ¿no? Bien, estos números, pues al igual que los números enteros, pueden ser negativos o positivos, ¿sí? Entonces, bueno, pues nada más que decir por este caso. Mm, vamos a ver en los números decimales, que es lo que nos concierne hoy, vamos a pasar de decimales a fracciones, que en decimales tenemos tres tipos de números decimales. Vamos a escribirlos por aquí. Tenemos tres tipos de números decimales. Tenemos estos tres tipos, el decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. Nótese que pues le puse D al final, al inicio, perdón, para acortar palabras, pero al final es lo mismo. Decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Los decimales exactos, como su nombre lo indica, son todos aquellos que tienen fin. Por ejemplo, los que habíamos escrito hace rato, 3.2, 1.4. Son decimales que aquí terminan. Aquí terminan en este 2 y aquí terminan en este 4. Fin de la historia. Esos son decimales exactos. Pero los decimales periódicos son decimales que no tienen fin. Por ejemplo, es muy común encontrarse con 3.3333333 y así se va hasta el infinito con ese 3. O 1.16, 16, 16, 16, 16 y así 16 infinitamente. O por ejemplo 3.48888888 y así infinitamente. Estos son decimales periódicos. Pero en los decimales periódicos tenemos dos divisiones, los periódicos puros y los periódicos mixtos. En este caso, los que vemos aquí tenemos decimales periódicos puros, estos dos de acá arriba, y decimal periódico mixto, este de acá abajo. Ya les voy a explicar a qué se debe todo esto. Entonces, primero que todo, vamos a eliminar toda esta parte. La eliminamos. Bien. El decimal periódico puro es aquel decimal que, bueno, tiene su parte entera y en su parte decimal, el periodo, o sea, la parte que se repite, por ejemplo, 3 3 3 3 3 3 y 3 infinitamente, el periodo, que es la parte que se repite, en este caso sería el 3, ¿cierto? Es lo único que se repite infinitamente. Esa parte que se repite, ese periodo va a empezar inmediatamente después de la coma, ¿sí? Mientras que en el decimal periódico mixto, por ejemplo, 4.82222222, vamos a ver que la parte que se repite, que es el 2, solo inicia después de la coma. Perdón, no inicia después de la coma, es la cosa. A diferencia del periódico puro, no inicia después de la coma, porque después de la coma hay un 8 y luego sí inicia el 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bien, para estos tres tipos de decimales, perdón, hay un método diferente. Entonces, en este video vamos a explicar cada método para cada número. Bueno, decirles una última cosita y es que cuando nosotros tenemos los decimales periódicos, siempre es para ahorrarnos el trabajo, digamos así, de escribir todo el periodo, escribir tantas veces el mismo número, uno los nota de la siguiente manera. Escribimos la parte normal y al periodo le colocamos un gorrito. Bueno, pedagógicamente hablando de un gorrito. Esto es un símbolo, pero ese símbolo nos indica que ese 3, precisamente ese 3, se va a repetir infinitamente, como lo vemos acá arriba. En este caso, pues ya no sería, por ejemplo, en este caso, tendríamos que colocarle nuevamente al periodo.
Ojo, muy importante no llegar a hacer esto, porque el 8 no pertenece al periodo, el que es el del periodo es el 2. El 8 no pertenece al periodo, el 8 está por fuera. Si tú escribieras 4.82, colocándole el gorrito al 82, estaría simbolizando el número 4.82, 82, 82, 82 y así infinitamente. Pero ese número no tiene nada que ver con el que está arriba. Entonces, bien, hasta el momento tenemos estos dos números que son un periódico puro, un periódico mixto, y aquí tenemos estos dos que son, que son decimales exactos. Listo. Bien, vamos a utilizar precisamente estos números para hacer los diferentes procedimientos para convertir. Y vamos a empezar con los decimales exactos, que son pues los más fáciles de trabajar. Entonces vamos a empezar con este 3,2 que teníamos aquí. 3,2. Voy a acomodar acá un poquito. Empecemos entonces con el decimal exacto. Para el decimal exacto, el procedimiento que se debe seguir es el siguiente. El procedimiento que se debe seguir es el siguiente. Eso no redonda. Bueno, no importa. El procedimiento a seguir es este. Primero que todo, es necesario pues tener en cuenta de que estamos convirtiendo una fracción, ¿no? Por tanto, el resultado va a ser una fracción. Entonces, hacemos de una vez la rayita para dividir numerador en denominador. En el numerador, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar este número, pero sin la coma. Entonces, 32. Y en el denominador vamos a colocar una potencia de base 10. Por si no te acuerdas cuáles son las potencias de base 10, son 10, 100, 1000, 10.000 y de ahí para arriba. O sea, todos los números que se formen de la forma 10 a la n. 10 elevado a la 2, 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 4, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son potencias de base 10. Entonces vamos a colocar una potencia de base 10 que tenga igual de cantidad de ceros como cifras decimales tenga este número. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? Así es, una. Entonces eso quiere decir que nuestra potencia de base 10 va a tener solo un cero. Vamos a ver otro ejemplo. 4.24. Nuevamente, vamos a colocar aquí la rayita de fracción. Arriba colocamos el número tal cual sin ninguna coma y abajo una potencia de base 10, ya en este caso con 1 y 2 ceros, porque son dos cifras decimales. Y ya está. Esa es la forma para convertir un decimal exacto. Pero, pues hace falta mencionar algo muy importante y es, por ejemplo, cuando sean números negativos. Si tú tienes un número negativo por convertir, pues es sencillo. No es sino que tú conviertas de la siguiente forma. En 351 escribimos el número tal cual, ¿cierto? Ah, bueno, no, perdón. Antes de seguir con esta parte. Si tenemos un número negativo, pues el resultado va a ser un número negativo y ya está. Lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, 351 y abajo una potencia de base 10 con igual ceros a la cantidad de decimales, o sea, 2. Y ya está. Ese es todo el procedimiento. Hay un caso que es un poquito confuso a veces y es cuando tratamos con un decimal de esta forma. El procedimiento aquí que vamos a hacer es el mismo. Vamos a escribir el número tal cual, como nosotros ya lo sabemos hacer, y vamos a escribir de denominador una potencia de base 10 con igual cantidad de ceros a las cifras decimales, o sea, 2. Y ahora, pues hay que tener en cuenta o hay que recordar que cuando nosotros tenemos un 0 a la izquierda, es como no tener nada. Entonces lo podemos borrar sin más ni más. Vamos a ver otro ejemplo, ahora combinando números negativos. 0,14. No, 0,145 para que sean más ceros. Entonces, nuevamente escribimos la rayita que separa nuestra fracción. Arriba vamos a escribir el número sin comas. Abajo vamos a escribir la potencia de base 10 con 3 ceros, ¿cierto? Porque son 3 cifras decimales, con 3 ceros. Y ahora este 0 a la izquierda lo podemos borrar y ya está. Ese sería nuestro resultado. Vamos a convertir ahora decimales periódicos puros. El método para convertir decimales periódicos puros es un poquito más complejo que el anterior. Así que te voy a pedir que pues prestes muchísima atención. Si prestaste harta atención para el primero, presta mucha más para este. Porque aquí vamos a tener
un procedimiento, un método un poquito más complejo. Entonces, empezamos por saber nuevamente que vamos a obtener una fracción. Nótese que lo hice un poquito más larguito porque ahora el denominador va a tener un poquito más de salsa. Bien, vamos a escribir, primero que todo, el número, ¿cierto? Este numerito de aquí, tal cual, sin la coma. Pero ojo, la regla nos dice lo siguiente, que escribimos el número periódico hasta el final del primer periodo. Y esto es porque normalmente los números periódicos se te muestran a ti así, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aquí decimos que tenemos el periodo como el 3, ¿cierto? Entonces, lo convertimos en forma de gorrito, lo convertimos usando el tema del gorrito, entonces aquí quedaría 3.3, le colocamos el gorrito y con este número ya podemos trabajar. Si no lo convertimos a gorrito, créeme que va a volver un poco más confuso. Entonces mejor convirtamos siempre el número utilizando esta estructura con el gorrito para ahora sí trabajar con el método de acá. Entonces recuerda, siempre convierte ese decimal periódico con la forma de gorrito. Bien, vamos a escribir el número sin gorrito y sin coma, o sea, 33. Ahora vamos a restarle a este número la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Esta de aquí, sí señor. Recuerda que todos los números decimales contienen una parte entera, que es la que va a la izquierda de la coma, y una parte decimal, que es la que va a la derecha de la coma. Vamos a restar la parte entera. Y por último, como denominador, vamos a ubicar tantos nueves, óyeme muy bien, tantos nueves como cifras tenga el periodo, o sea, como cifras haya debajo del gorrito. ¿Listo? Entonces aquí sería solamente un 9. Y la fracción resultante de todo esto, vamos a borrar un poquito esta parte, la fracción resultante de todo esto sería 33 menos 3, 30, y 30 dividido 9, ya está. Abajo dejamos el mismo denominador. ¿Viste? Sencillísima esa parte. Para comprobar si te quedó bien hecha la transformación, bueno, ahorita te lo digo al final más bien que terminemos con todo. Ese sería el procedimiento. Vamos a ver otro caso. Ahora vamos a incluir un número negativo. Entonces, coloquemos el 41.2 con gorrito el 2. O bueno, no, empecemos desde decir 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aquí podemos identificar que el periodo es el 2. Por tanto, podemos borrar todo ese reguero de números, colocarle el gorrito al 2 y listo, ya lo tendríamos así. Recuerda, es muy importante que siempre lo trabajes de esa forma. Entonces vamos a escribir aquí la raya que nos divide el numerador de denominador. Escribimos el número tal cual, sin gorrito, sin coma, pero también sin el signo. Escribimos tal cual, no hay ninguna necesidad de que coloques el signo aún. Escribimos el número tal cual, sin gorrito, sin coma y sin signo. Le restamos la parte entera, que en este caso sería nuestro 41. Y como denominador vamos a colocar, ¿qué vamos a colocar? Así es, un 9. Pero ojo, no es que sea un 9 porque siempre se va a colocar un 9. No, 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 no. Es porque el periodo tiene una sola cifra. Cuando el periodo tenga 2, 3, 4 cifras, pues así mismo va a ser la cantidad de 9. Ya ahorita lo vamos a ver. Bien, hacemos la resta, 412 menos 41, que da como resultado 371, y lo colocamos sobre el mismo denominador. Vamos a ver ahora, bueno, espera que falta una parte. Como nuestro número inicial era negativo, nuestro número final va a ser negativo también. Eso es lo que falta por agregar. Siempre en todas las transformaciones va a regirse el mismo elemento. Si tu número inicial es negativo, tu número final debe ser negativo, que por cierto, en esta de acá no la coloqué, apenas caigo en ese error. En este número de acá debía ser negativo también. Perdón, mil disculpas, no me fijé. Sí, en este número de acá también debía ser negativo. Si iniciamos con un negativo, terminamos con un negativo. Bien, vamos a ver ahora un caso en donde hay más de 2 cifras decimales en el periodo, ¿no? Bien, pongamos por ejemplo el número 3.87, 87, 87, 87 y así infinitamente.
podemos darnos cuenta de que el periodo es el 87, ¿no? Entonces, por tanto, podemos borrar todas estas cifras, todos estos 87 que hay, y simplemente colocarle el gorrito al 87, indicando pues que eso es lo que se va a repetir y repetir y repetir y repetir. El procedimiento vuelve a ser el mismo. Colocamos la rayita de fracción, escribimos el número sin coma y sin gorrito, restamos la parte decimal, perdón, la parte entera, y ahora vamos a colocar, ojo, ya no un 9, porque mira que ahora el periodo tiene dos cifras, ahora van a ser dos nueves. Claro que sí, dos nueves. Listo. Luego, entonces hacemos la resta en los numeradores, 387 menos 3, eso me da como resultado 384, y ya está. Bien, por último vamos con el procedimiento del decimal periódico mixto. El decimal periódico mixto, como habíamos dicho antes, es un decimal cuyo... Uy, no me arrastré el dedo. Es un decimal cuyo periodo no inicia inmediatamente después de la coma, sino que hay 1, 2, 3, 4 y muchos números, y muchos números antes de la coma. Perdón, entre la coma y el periodo. ¿Sí? No precisamente tiene que ser 1, a veces puede que sea 4.7849 y ahí sí empieza el periodo. ¿Sí? No hay ningún problema. La condición es la misma. Si el periodo no inicia justamente aquí, en el primer número de la coma, no es un decimal periódico puro y es un decimal periódico mixto. No sé si me hice entender. Si el periodo no inicia inmediatamente después de la coma, es un decimal periódico mixto. Y por tanto se debe hacer el procedimiento que te voy a presentar a continuación. Pero yo creo que voy a colocar todo esto. Permíteme, yo acomodo. Bien. Aquí el procedimiento es muy parecido al de acá, pero cambia un poco. Vamos a escribir nuevamente la raya que nos va a dividir la fracción. Y aquí lo que nos piden hacer es lo siguiente. Yo sigo moviendo un poquito esto hacia acá. Creo que no me va a alcanzar el espacio. Yo creo que ahí ya. Bien. Por si acaso lo moví un poquito más. Bien. Entonces, en lo que nos dice este procedimiento es lo siguiente. Vamos a escribir todo el número, nuevamente, tal cual, sin gorrito, sin comas, sin signo, 482. Y a este número le vamos a restar, óyeme muy bien, le vamos a restar el número sin coma, sin signo y sin el periodo. Entonces, si nos damos cuenta, el número completo pues es 482, pero si le anulamos este periodo, el número que nos queda es 48. Entonces, ese 48 se lo vamos a restar acá. Y en el denominador, al igual que en el paso anterior, vamos a colocar tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. En este caso tiene una nomás, entonces solamente un 9. Pero le vamos a agregar una cosita y es que vamos a ponerle tantos ceros como cifras decimales estén fuera del periodo. En este caso también una. Y listo, hacemos la resta arriba. 482 menos 48, que me da el resultado 434. Y lo ubicamos sobre 90. Ojo que aquí me quedó espera, yo vuelvo a escribir esta parte de acá arriba porque quizá ese puntico lo confundía. Entonces, 434 sobre 90. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos el número 0.435.55555 infinitamente. Aquí este número, como el 5 es lo único que se repite, pues entonces el 5 es lo que va a llevar nuestro gorrito, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir el 5. ¿Listo? Es más, vamos a ponerle un agregado, vamos a colocarle el menos aquí para nuevamente hacer énfasis a lo del 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Escribimos el número tal cual, como si no tuviera coma, ni gorrito, ni signo. Entonces quedaría 0,435. Ah, pero yo ya te había dicho antes de que este 0 a la izquierda no vale nada, entonces solamente 435. Menos la parte, ojo, el número, sin coma, sin signo, sin gorrito y sin el periodo. Vamos a eliminar ahora el periodo de ese número. Entonces haría
0,43. Pero nuevamente, como ese 0 no vale nada, podemos escribir el 43 sin más ni más. Listo. Y abajo vamos a colocar un 9 porque hay una cifra decimal en el periodo y dos ceros porque hay dos cifras decimales que no son del periodo. Entonces 9, 0 y 0. Ojo, no vayas de pronto a confundirte y a colocar 0, 9 y 9, ¿no? Perdón, 0, 0 y 9, ¿no? Porque así no funciona. Primero se coloca el 9 y luego sí, bueno, el 9 o la cantidad de 9 que sean y luego sí la cantidad de ceros que sean. Bien, hacemos la resta. Entonces, 435 menos 43, que nos da 392, si no estoy mal. Y abajo el 900 tal cual. Ahora, lo que debemos hacer es colocarle el signo inicial, menos. Listo. Vamos a ver un último ejercicio ya para darte el espacio a ti para que practiques. Si no quieres, puedes adelantarlo un poquito. Si ya crees que te volviste un ducho y ya no necesitas más explicación, pasa, adelanta, no hay problema. Y vamos entonces ahora con un último ejercicio. Este último ejercicio vamos a colocarlo ya con dos cifras de periodo y dos cifras fuera del periodo. Entonces coloquemos el 1.34, 28, 28, 28, 28 y así infinitamente, perdón. Observa que el 28 se repite y se repite y se repite, por tanto, ese 28 es nuestro periodo, o sea, es al número al que le vamos a colocar, perdón, a los números a los que les vamos a colocar el gorrito. Listo. El procedimiento vuelve y es el mismo, voy a hacerlo un poco más rápido. El número sin coma, sin signos, sin gorrito, menos el número sin coma, sin signos, sin gorrito y sin periodo, y dividido, ojo, 1 y 2, cifras decimales en el periodo, entonces 2 nueves, 1 y 2, cifras decimales fuera del periodo, entonces 2 ceros, listo, hacemos la respectiva resta, y colocamos el mismo denominador. Bien, ahora lo que resta, o lo que a mí me gustaría que siempre hicieran los estudiantes es rectificar, porque pues uno puede hacer mucho un procedimiento, pero si no rectifica, pues no está en nada. Entonces, la rectificación es muy importante. Vamos a rectificar si todas estas fracciones efectivamente son el número que, bueno, mejor dicho, si todas estas conversiones que hicimos estuvieron bien hechas. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Pues muy sencillo, convertir esto a decimal. Si tú conviertes eso a decimal, debe darte el decimal inicial. Si no te da el decimal inicial, déjame decirte que hubo algún error en el procedimiento, hubo algo que estuvo mal hecho. Debe darte siempre el decimal inicial. Entonces, listo, no siendo más de momento, eso sería todo en la teoría. Ahora, como siempre, te voy a dejar unos ejercicios de práctica. Ahí los tienes. Entonces, practica, conviértelos y algo que me faltó agregar a la teoría anterior, es el hecho de que siempre cuando demos una fracción como resultado, apliquemos la simplificación. Siempre es vital aplicar la simplificación porque eso nos va a facilitar el trabajo cuando hagamos cálculos. Aunque ustedes no lo crean, aunque lo vean como un procedimiento, ¡ay, qué pereza! No, es un procedimiento que nos va a ayudar más adelante. No es solamente por molestar. Entonces, chicos, nuevamente, tómense su tiempo, pausen el video y en 3, 2, 1, y estos serían los resultados. Nótese que aquí en el 532, antes teníamos 5, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y pues lo que hice fue convertirlo a gorrito, ¿sí? Te lo había dejado así sin convertir, pues para que lo hicieras, y ya, ese fue el resultado. Ahora nos resta simplificar. Entonces, los resultados simplificados serían 3, mejor dicho, los resultados simplificados te los mostraré en 3, 2, 1, y listo. Esos serían los resultados simplificados. Nótese que los únicos que simplifiqué son los que están en rojo, ¿no? Los demás quedaron intactos. Entonces, listo, chicos, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por participar, muchas gracias por ver el video, que Dios me los bendiga y que les vaya muy bien. Hasta luego.